Bienvenidos, hoy va a estar increíble lo que quiero compartir contigo. Estaba preparando este tema lunes, martes, hoy estaba ya aterrizando las ideas de esta enseñanza y justo cuando termino y mando a mediodía más o menos y mando mi bosquejo, me aparece en Facebook una noticia de un portal algo respetable de un hombre que en Guadalajara apedreó en la iglesia, apedreó la imagen de la Virgen de Guadalupe, y dice la noticia porque no recibió un milagro. Y no estoy en contra de la iglesia católica, estoy en contra del vandalismo. No estoy en contra de otras religiones, no vengo a atacar otras religiones, pero no se vale. ¿Cómo que te pones a apedrear porque no recibiste tu milagro? Por eso, y me llamó la atención porque justo así se llama la prédica, y conste que mandé esta prédica mucho antes. ¿Por qué a veces no suceden los milagros? ¿Por qué a veces no suceden los milagros? No sé si te ha pasado que en algunas ocasiones le has pedido a Dios algo o has deseado algo y le has dicho a Dios con tu corazón deseando que fuertemente que eso realmente suceda, y las cosas no salen como tú esperabas. No sé si te ha tocado mirar la pérdida de un ser querido cuando alguien le pidió a Dios que lo sanara y no encontró la respuesta que esperaba. La principal reacción, la reacción más general, es resentir nuestro corazón contra Dios, porque creemos que si Él tiene el poder para hacer las cosas, ¿por qué no las hace? Cuando el hecho de que no las haga, cuando el hecho de que no vemos la respuesta que nosotros queríamos, solemos interpretarlo como una manifestación de indiferencia de Dios o una manifestación de falta de interés, de amor de Dios por nosotros. Pero no es así. A Dios no se le ha acabado su poder y a Dios no se le ha acabado su amor por ti. Su voluntad sigue siendo la misma. Él fue a la cruz del Calvario hace 2000 años para llevar no solo tus pecados en la cruz, sino para llevar toda herida y toda dolencia también en la cruz del Calvario. Y por eso tú y yo estamos aquí. Por eso tú y yo estamos en este lugar para proclamar la fidelidad de Dios. Y por eso el día de hoy yo quiero hablarles por qué en ocasiones no suceden los milagros. Por favor, abran conmigo su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 12. Cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad. ¿Puede gritarlo por favor conmigo bien fuerte? Poder y autoridad. Vamos, dígalo otra vez, poder y autoridad. Dios le dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar a las enfermedades, sanar las enfermedades. Y luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y para que sanaran los enfermos. Mucha gente está buscando desesperadamente el poder de Dios, pero no están buscando la autoridad de Dios en sus vidas. El poder y la autoridad son dos cosas que van de la mano. Cuando una persona tiene un gran poder, pero no tiene la autoridad legítima para ejercerlo, será una persona que con anarquía cause dolor. El poder puesto, un gran poder puesto en manos de una persona inmadura, sería como darle a un niño para que jugara con una pistola o un cuchillo. Por eso cuando Dios le da a sus discípulos el poder, le da también a los discípulos la autoridad para sanar toda clase de enfermedades y para echar fuera a todos los demonios. Exactamente lo mismo dice el libro de Zacarías, capítulo 10, versículo 12. Mediante mi poder haré fuerte a mi pueblo y por mi autoridad irán a donde quieran. Yo, el Señor, he hablado. La palabra en griego que se traduce como poder en el Nuevo Testamento es la palabra dunamis, de la que viene la palabra dinamita, por ejemplo. Es una energía explosiva, es una energía radiante, manifestada de la nada. Es una, así como una explosión va creciendo y va tocando y va conquistando. Así es el poder de Dios. Se manifiesta, puede comenzar como algo sencillo, pero se manifiesta de formas aún inimaginables. Pero luego viene la palabra autoridad y es la palabra exousia. Y esta palabra tiene que ver con el permiso legítimo para utilizar el poder. La palabra exousia tiene que ver con la autoridad que es delegada, que es transferida con una misión especial. Y aquí es donde, amigos, yo quiero que empecemos entendiendo que si no entendemos la autoridad de Dios, tampoco vamos a entender el poder de Dios. Muchas personas están clamando a Dios por su poder,
porque ellos tienen muchas necesidades, porque a nosotros nos gustaría que las cosas sucedieran de una manera diferente, pero si no entendemos la autoridad de Dios, tampoco podremos ver la manifestación de su poder en nuestras vidas. Porque Dios no es como el genio de la lámpara maravillosa, frótelo y le dará 3 regalos. Dios no es como un ser caprichoso que te dice, pues no sé, tráeme una cantidad de dinero y te voy a hacer el milagrito. Así no es Dios. Dios debemos entender su amor, su poder ilimitado, pero también su autoridad manifestada aquí en la tierra. El poder es la capacidad para actuar. La autoridad es el permiso para actuar. Mucha gente quiere tener el poder para hacer lo que quisiera, pero no han entendido los límites para actuar. Es como un joven que le dice a su papá: papá, ¿me prestas el carro? Voy a ir a cenar con unos amigos. Y el papá le dice: está bien, pero llegas a las 10 de la noche. Le ha dado el poder de manejar, pero la autoridad para limitar y para cuidar a su hijo. Junto con el poder viene la responsabilidad, y eso está bien. Porque si no, un niño que no entiende cuánto cuesta un auto, cuán peligroso puede ser un auto, iría por ahí causando destrozos. El poder se desarrolla mediante el ejercicio, pero la autoridad se brinda a través del conocimiento. Escúcheme bien, por favor. Es la autoridad la que es el conocimiento lo que te va a permitir moverte con autoridad. Es como un abogado. Un abogado es contratado para que defienda nuestro caso cuando estamos en un problema legal y nosotros no conocemos las leyes, ignoramos las herramientas y los recursos que la ley prevé para defendernos. Pero un abogado que tiene conocimiento le brinda la autoridad para defender nuestro caso. Es el mismo caso de un médico que ha estudiado, que se ha preparado. Su conocimiento le brinda autoridad en la materia. Como iglesia hemos creído que creer en Dios es un asunto de ignorancia. Creer en Dios es un asunto de sentimientos, pero va más allá. También tiene que ver con un estudio meticuloso, profundo, continuo de la palabra de Dios. Esto nos permite tener una legítima autoridad. Tengo la fortuna de tener un cuñado en mi familia. Él es notario público y casi siempre en las reuniones, cuando estamos en familia, surge el comentario: aprovecha ahora que estamos en presencia del notario, ¿no? Y es muy gracioso, porque la verdad de las cosas es que él, por ser notario y tener un vínculo familiar con nosotros, no podría tener con toda la libertad de ejercer su autoridad para no generar una distorsión de las leyes por el vínculo familiar. Ahora, cuando nosotros no lo sabemos, simplemente lo quisiéramos y nos gustaría que sucediera, pero es el conocimiento lo que pone límites y lo que trae orden a todo el poder. ¿Me estoy explicando, iglesia? Por eso mucha gente va por el mundo diciéndole: a ver, si es de Dios, que se detenga el sol ahorita, a ver si es cierto, a ver que se quite esta montaña, el cerro aquí de la Estrella, porque tengo que atravesarlo todos los días para ir al trabajo y me cae bien gordo, y a ver que se vaya Y creemos que el poder de Dios es un juguete en nuestras manos. Diga conmigo fuerte: poder y autoridad. Mira, amigo, el poder surge, la fe te puede dar poder, pero es la intimidad con Dios la que te va a dar autoridad. Porque la intimidad con Dios te va a decir dónde usar el poder de Dios. El poder de Dios ni siquiera es un capricho que nosotros utilizamos a nuestra manera. Mira, si el poder de resucitar muertos estuviera en nuestra mano, a todos nuestros familiares los resucitaríamos. Ninguno iría a la muerte y aquí estarían viviendo tus tatarabuelos y bisabuelos. Pero el poder de Dios no está limitado a nuestros sentimientos o a nuestras necesidades o a nuestras emociones. El poder de Dios se manifiesta por la palabra de Dios, por la voluntad de Dios. Cuando vemos en la Biblia que casos extraordinarios sucedían, manifestaciones impresionantes del poder de Dios, es porque había un hombre que no solo conocía el poder de Dios, sino tenía la intimidad en la presencia de Dios para saber cuándo y cómo ejecutar ese poder. ¿Me estoy explicando, iglesia? Esto es muy diferente de simplemente decirle a Dios: concédeme el milagrito, y si no me lo concedes ya voy a dejar de ir a la iglesia o voy a apedrear una iglesia. No. Y te quiero decir algo más en cuanto al poder, en cuanto a la fe y en cuanto a la autoridad. La fe se desarrolla, pero la autoridad se delega. La fe la desarrollas, la haces crecer. Es como que
te das cuenta que tienes habilidad para el fútbol, tienes ahí una capacidad, tienes ahí una posibilidad y lo empiezas a desarrollar. Con tu práctica, con tu disciplina, desarrollas el poder que tienes. Pero la autoridad no se desarrolla por el ejercicio, no se hace crecer por practicar la autoridad, sino la autoridad se recibe a través de la delegación de autoridades. Es decir, yo no puedo crear autoridad por mí mismo, yo solo puedo representar la autoridad que me ha sido delegada. Yo solo puedo moverme en el permiso que se me ha otorgado. Yo no puedo andar por el mundo con el poder de Dios haciendo entretenimiento de la gente o simplemente como a mí se me antoje. Yo debo aprender a moverme dentro de los límites que Dios ha preparado para mí, de la función y del propósito que Él tiene para mí. La mayoría de gente, de las personas, no entienden acerca del poder, pero sobre todo no entienden con respecto de la autoridad. Y esta noche, en el nombre de Jesús, yo me propongo que esta iglesia salga de este lugar con poder, pero también con autoridad para hacer milagros, porque es lo que Dios nos ha entregado. ¿Quién le aplaude a Dios? Que lo crea, que lo sepa. Alguien apláudale a Dios. Ahora mira, quiero que leamos un ejemplo en la Biblia acerca de la autoridad para manifestar el poder de Dios. En Mateo capítulo 21, versículo 23, dice la Biblia: cuando Jesús regresó al templo, comenzó a enseñar. ¿Comenzó a qué, iglesia? Dígalo fuerte. ¿A qué? Enseñar. Y se le acercaron los principales sacerdotes y ancianos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? Le reclamaron: ¿quién te dio el derecho? Miren, iglesia, quiero explicarles algo que se me hizo tremendo acerca de esta historia. De hecho, esta historia es repetida en más de un evangelio, también la narra en Lucas. Y el evangelio según San Lucas y también el evangelio según San Mateo se nos da una brillante, elocuente, con conocimiento en la materia de la defensa de quién es Cristo Jesús delante de los sacerdotes. Ahorita te lo quiero explicar un poco más profundamente, pero Jesús llega al templo y en el templo la autoridad eran los sacerdotes. En el templo la autoridad eran los maestros de la ley. No estaban cumpliendo bien su trabajo, pero sin embargo Jesús no simplemente los desconoce, no se rebela contra ellos, no los desprecia. Jesús empieza, y ahorita te lo explicaré con claridad, a defender y a exponer porque Él tiene derecho de hablar en el templo, porque Él puede tener la autoridad para hablar en el templo. Pero esto no sucede, no hubiera sucedido si Jesús no hubiera tenido conocimiento, si Jesús no hubiera tenido estudios, preparación, si Él no hubiera meditado en la palabra de Dios, no hubiera sabido defender su autoridad legítima para enseñar la palabra de Dios en el templo. Es impresionante cuando leemos la Biblia y a partir de esta historia, por ejemplo, mire, capítulo 22, versículo 29, Jesús le contesta: el error de ustedes es que no conocen la Escritura y no conocen el poder de Dios. Capítulo 22, versículo 46, al final de su exposición, dice la Biblia: nadie pudo responderle y a partir de entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. ¿Por qué? Porque Jesús presentó legítimamente los recursos, los elementos por los cuales Él podía enseñar la palabra de Dios. Y no simplemente mandó a volar a los maestros, a los sacerdotes, no simplemente los alejó y ya, no. Él les presentó porque podía enseñar la palabra de Dios. Déjame hacerte un rápido resumen de esa historia. Jesús llega a Jerusalén y se da cuenta que el templo está convertido en un tianguis. Ahora, mucha gente ha creído que Jesús reclamó a los sacerdotes por cobrar las ofrendas o los diezmos, y no es así. Era la gente la que había hecho un mercado afuera de las puertas del templo. Habían hecho todo un sistema de cambio y de venta de animales y de venta de monedas, y lo habían hecho afuera del templo. Y es toda esa gente a la que Jesús con un látigo los corre. Después, al siguiente día, se presenta en la mañana y empieza a enseñar y a hacer milagros, autoridad y manifestar el poder. Y entonces vienen los maestros y los sacerdotes, la autoridad del templo, y lo cuestionan.
¿Por qué y con qué autoridad haces estos milagros? Y Jesús les empieza a responder. Mira, hay 3 o 4 manifestaciones. Rápido te lo resumo para que veas cómo Jesús justifica su autoridad. No lo pone como un pretexto, sino realmente lo presenta como una realidad. En primer lugar, les hace una pregunta. Juan el Bautista, ¿es de Dios o es de los hombres? Una historia muy simpática. Yo me imagino que rápidamente un sacerdote iba a responder. Y entonces otro amigo por atrás dice: espérate. ¿Cómo? Sí, espérate. Viene aquí atrás, hacen un team back. ¿Qué ibas a decirle? Pues que es de los hombres. Nos van a apedrear, todo el pueblo cree que es de Dios. Bueno, ok, vamos a decir que es de Dios. Nos van a apedrear también, porque nos van a decir por qué no le creímos. Y después de discutir un rato, le dicen a Jesús: no te vamos a responder. Y Jesús les dice: yo tampoco, y les deja un principio. No han sabido distinguir dónde está la presencia de Dios en su vida. A pesar de ser sacerdotes, maestros de la ley, de tener la información, no sabían distinguir: esto es de Dios o esto no es de Dios. El segundo principio es una historia que Jesús les presenta para enseñarles la incapacidad de obedecer a Dios. Les da una parábola de un hombre que tiene un hijo mayor. Le dice: veme a ayudar a la viña. Y el hijo mayor dice: no, pero después sí va. En cambio el hijo menor le dice: sí voy, pero a la hora de la hora no fue. Y entonces les pregunta: ¿quién de ellos en realidad obedeció? Los maestros de la ley le dicen: yo creo que fue el hijo mayor el que realmente obedeció. Y Jesús le dice: es cierto. Y les enseña que ellos no han sabido obedecer la palabra de Dios. Después de se platica otra historia, una parábola de la fiesta del hijo del rey que se iba a casar. Y en esta parábola les enseña que ellos, aunque han sido invitados a la presencia de Dios, ellos no han respondido al llamado de buscar la presencia del Señor. Y no han sabido estar a la altura del llamado que Dios les ha hecho. Después, ahora los fariseos empiezan a cuestionar a Jesús, a hacerle preguntas a Jesús. Comienzan hablándole de la resurrección. A ver, la resurrección. ¿Y sabes por qué le preguntaban de la resurrección? Porque entre ellos era un problema. Porque ellos sabían que habían discutido por generaciones temas de la resurrección. Pero solamente Cristo Jesús, el Hijo de Dios, sabe realmente y con autoridad lo que hay más allá de la muerte, lo que hay más allá de la resurrección. Y Él presenta una verdad absoluta, dejando callados a los maestros de la ley. Después vuelven a cuestionar a Jesús: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y no lo cuestionan para reconocerlo u obedecerlo, sino era una pregunta truculenta para encontrar un error y decirle a Jesús que era incapaz de enseñar la palabra de Dios. Nuevamente Jesús les da una respuesta magisterial. Y entonces dice la Biblia que ya nadie se atrevió a cuestionarlo más, porque Jesús no solo manifestaba el poder de Dios, Jesús manifestaba la autoridad de Dios, el conocimiento de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Me estoy explicando correctamente, iglesia? ¿Alguien quiere aplaudirle a Dios por eso? Eso es lo que Dios quiere. Fue conocimiento. Ahora, yo sé que a veces tenemos mucha necesidad y tenemos muchas ganas de que algo pase, pero hemos ignorado el plan de Dios, la forma de Dios de actuar. Hemos ignorado los planes grandes de Dios, los planes constantes de Dios. Cuando nosotros solamente vemos una pequeña ventana en la historia de nuestra vida, Dios está viendo un panorama mucho más grande. Y es ahí que en ocasiones Dios también puede ser glorificado cuando estamos atravesando por una enfermedad, si con autoridad conocemos el poder de Dios. ¿Me estoy explicando, iglesia? Mucha gente ha creído: si muere es una derrota, si vive fue una victoria. Vamos a orar por él para que no se muera. Vamos a pedirle a Dios que lo sane, porque si se muere va a ser una derrota y si vive va a ser una victoria. Qué ignorancia de la autoridad de Dios. Una persona que ha estudiado la Biblia sabe que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y a Dios no le importa que vivamos en este mundo 300, 400 o 500 años. A lo que a Dios le importa es que hagamos la voluntad de Dios mientras estamos en este mundo. Si yo perdiera una pierna, claro que me daría tristeza,
pero les diría algo: me seguiría convirtiendo en el pastor de la iglesia de la Ciudad de México y predicaría cada vez mejor, porque perder una pierna no me robaría lo que yo soy en Cristo Jesús y lo que yo puedo vivir en Cristo Jesús. Miren, iglesia, si Dios me manda a un hospital a padecer unos días por una enfermedad, ¿qué voy a hacer en esa? ¿Llorar, lamentar, quejarme de Dios, reclamarle, apedrear la iglesia? Voy a glorificar a Dios, voy a predicarle a otros, voy a orar por otros, voy a bendecir la vida de otros, voy a seguir cumpliendo los planes de Dios en mi vida. Voy a creer en un milagro al mismo tiempo que voy a sujetarme a la autoridad bíblica de Dios para mí. Miren, familia, hace unos años yo dejé de usar una frase. A veces cuando un niño recién nacido acaba de nacer, decimos, bueno, está feo y todo, pero está bien, ¿verdad? Y hacemos una pregunta, ¿pero está bien? Siempre va a estar bien. Siempre va a estar bien, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pastor, pero mi hijo tiene una enfermedad que no puede salir a la luz del sol. Está bien, porque todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Dios. Y al mismo tiempo que yo creo en un milagro, comprendo la autoridad de la palabra de Dios y me sujeto a ella. ¿Quién dice amén? Porque de repente, miren, ahí va por el mundo, ¡ay, qué tal artista cristiano se murió! Y tal persona oró por él, y tal mujer y tal hombre dijeron que se iban a sanar y se murió. El día que conozcamos la palabra de Dios y la autoridad que nos da, dejaremos de hacernos esas preguntas y entenderemos que estaremos para siempre en la presencia de Dios, glorificando su nombre. Que esto simplemente es una etapa en los planes de Dios para nuestras vidas, y que si nos mantenemos honrando a Cristo en todo momento, Él nos dará la victoria total. ¿Alguien quiere aplaudirle a Dios bien fuerte? ¿Me estoy explicando, iglesia? Por favor, no quiero que ninguno aquí me malinterprete. Yo creo en los milagros. Es más, estoy comprometido altamente a que sucedan milagros. No solamente espero que sucedan, me he comprometido a que sucedan los milagros. Cuando mis hijos nacieron, y no tienen que hacerlo, por favor, Dios puso en mi corazón confiar la salud de mis hijos al poder de Dios. Y no tienen que hacerlo, no es una muestra de que sea más santo que alguien más o alguien, pero yo no llevé a vacunar a mis hijos. Sharon, a los pocos meses de nacida, empezó a tener una tos tan impresionante, empezaba a degenerar tan fuerte en un asma. Y yo entiendo lo que es como papás, que tú digas, no voy a ir a la iglesia porque mi hija está bien enferma y está haciendo un chorro de frío ahorita y no hay carro ahorita, y cómo voy a ir en el pecero ahorita. Yo entiendo eso. Tomé a mi hija, me paré en la puerta de mi casa, allí en la ventana que daba al cielo, un pequeño espacio de cielo. Señor, Éxodo 23:25 dice, mas al Señor vuestro Dios servirán, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y Él quitará toda enfermedad de en medio de ti. Señor, yo me comprometo a servirte. Toda enfermedad en mi casa la pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Confío en tu pacto. Y hasta el día de hoy Dios nos ha bendecido con una increíble salud, y Dios seguirá cumpliendo sus planes hasta que sus sueños se cumplan en nosotros. Somos inmortales hasta que el plan de Dios se haya cumplido. Pero hay que conocer la autoridad de Dios. Y lo reitero, no quiera alguien creer que estoy justificando que falta el poder de Dios. No. Hay que buscar el poder de Dios, hay que buscar la autoridad de Dios. Mire la historia en el versículo 12 al versículo 14, Lucas capítulo 5, bien rápido. Y dice, en una de las aldeas Jesús conoció a un hombre que tenía lepra avanzada. Cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó con el rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. Señor, alguien grite conmigo fuerte, Señor. Pero si se la vas a decir a Dios, por lo menos sentado en tu lugar, inclina el rostro y dilo bien fuerte, Señor. Este hombre
se inclinó en tierra y reconoció la autoridad de Jesús. Y mira la frase que él le dice al Señor: si tú quieres, puedes sanarme. Y este es el corazón que cada cristiano debe de tener. Yo sé que tú puedes sanarme, pero también confío en tus planes maravillosos. Si tú quieres, puedes sanarme. Nada de que si no me sanas te voy a hacer una huelga, Dios, voy a poner en ayuno hasta que me sanes. Mira, yo creo en el ayuno, pero a veces hay mucha gente que ha ayunado con el corazón equivocado. No ha ayunado para buscar la voluntad de Dios, sino han ayunado para tratar de presionar la voluntad de Dios en sus vidas. Señor, si tú no me sanas, voy a hacer una mega huelga con todos los de la iglesia. No, si tú quieres, yo estoy seguro que puedes sanarme. Y está bien, y está bien, y está bien. Dígalo conmigo: está bien, y está bien. Vamos, dígalo otra vez conmigo: está bien. Alguien apláudale a Dios con fe. Si tú quieres, puedes sanarme. Señor, autoridad. Si tú quieres autoridad, yo sé que puedes. Poder y autoridad. Ahora mira con atención. Jesús le dijo: sí quiero. Queda sano. Al instante la lepra desapareció. Y entonces Jesús le dio instrucciones. Porque escuchen, el poder se va a ver manifestado, pero también la autoridad se va a ver probada. Algunos de ustedes ya no han vuelto a experimentar un milagro. Y bien digo, vuelto a experimentar, porque ya experimentaron milagros, pero dejaron de experimentar milagros. Porque cuando pusieron a prueba el poder, sacaron palomita. Pero cuando vinieron las instrucciones para poner a prueba la autoridad, ahí a veces hemos estado estancados. Mira conmigo, Jesús le dio instrucciones: no le digas a nadie lo que había sucedido. Preséntate ante el sacerdote. Qué grueso. Los sacerdotes queriéndole hacer la vida de cuadritos a Jesús. Y Jesús, no. Porque Jesús reconocía la autoridad que aún tenían los sacerdotes. Miren, familia, el enemigo va a querer robarte, sacarte de la autoridad cuando has vivido un milagro. Y te estancas en los milagros porque te quiere sacar de la autoridad. Te quiere decir que mira los errores del pastor, mira los errores de tus líderes, mira los errores de la gente que te está pastoreando, para sacarte de autoridad. Porque escúchame, puedes ejercitarte en el poder, pero la autoridad solo la puedes recibir si te es transferida, si te es delegada. Jesús le dijo: ve y preséntate al sacerdote, deja que te examine. Dígale a su vecino: déjate examinar. O sea, imagínate, amigo Aldair, que pastor, le quiere entrar bien. Bueno, ok, ve con el pastor David y deja que te examine. Platica tu vida, abre tu corazón, asincérate con él, deja que te examine. Porque ya has visto un milagro, pero el milagro más grande apenas está por suceder. Poder y autoridad. Uy, alguien aplaude a Dios bien fuerte. Y ahí es donde mucha gente levanta los hombros. Y yo, ¿por qué? O sea, que tú me examines. Si yo toco mejor que tú el piano, canto más bonito que tú. Y amigos, ahí es donde el poder se ve limitado por la autoridad. Vete a la conferencia de matrimonios y deja que te examinen. ¿Por qué cobraron? No, en serio. Y esas cosas conflictúan nuestra mente. Porque tengo pastoreando, si mal no recuerdo, casi 30 años. Y la gente que me conoce sabe de toda la vida que no estamos cobrando por lucrar, porque yo quiera pagar mis cuentas, porque yo quiera aumentar mi salario. La gente que me conoce sabe que no es así. De hecho, la Biblia le dice a Jesús: vete con el sacerdote y preséntale la ofrenda que le exige la ley. Deja que te examine y presenta la ofrenda. Autoridad y adoración. La ofrenda habla de adoración. Dejar que te examinen habla de mansedumbre.
De verdad, el proceso para que un leproso fuera examinado por un sacerdote era bastante incómodo en lo natural, bastante incómodo, un momento de vergüenza. Pero el milagro apenas estaría por suceder. El milagro no era que la piel estuviera limpia, el milagro era que el corazón estuviera transformado. Déjate examinar. Vamos, dile del otro lado: déjate examinar. Déjate examinar. Deja que te examine. Usted puede venir por 20 años a la iglesia y nunca acercarse: pastora, mire, quiero meterme al ministerio para que alguien me examine. Quiero que me conozcan de cerquita, no nada más en una silla de la banca. Quiero meterme a la escuela, examínenme. Uy, alguien le aplaude a Dios que está aprendiendo algo en este día. Poder y autoridad. Quisiera terminar también en este mismo capítulo. Es el mismo capítulo, pero es la historia de la pesca milagrosa, cuando Jesús llama a Pedro. Seguramente todos aquí conocemos esa historia, lo hemos escuchado. Si es así, alguien aquí no la conoce. Jesús un día está predicando la palabra, haciendo milagros, poder, autoridad, y le dice al dueño de la barca, que era Pedro: ¿puedo usar tu barca? Sí, despégala tantito. Y Pedro, que no conocía al Jesús, al Señor, empuja la barca tantito adentro. Jesús empieza a predicar, a hablar la palabra de Dios. Porque acuérdate, poder va con autoridad. Jesús no nada más andaba haciendo milagros, andaba enseñando la verdad del reino. Porque el poder con ignorancia te va a destruir. No funciona, se limita. Jesús está enseñando, y entonces ahí está: milagros, poder, autoridad, la enseñanza. Luego Jesús va a hacer otro milagro para que se muestre otra vez la autoridad de Jesús. Y le dice a Jesús a Pedro: lleva tu barca mar adentro, vamos a pescar. Y Pedro le dice: Señor, hemos pescado toda la noche sin recibir nada, pero si tú lo dices, en tu nombre echaré la red. Echaron la red, pescaron una gran cantidad de peces. El milagro sucedió, poder, pero tendría que suceder el milagro de la autoridad. Y escúchenme, ¿te acuerdas lo que Pedro le respondió a Jesús cuando acababa de pescar una gran cantidad de peces? Sale corriendo, se hinca y le dice a Jesús: aléjate de mí, porque soy pecador. No lo entendiste, ¿verdad? Yo tampoco a la primera. Casi siempre, si no es que siempre, como pastor, cuando una persona en la iglesia empieza a cometer pecado, es la persona la que se aleja de Jesús. Soy pecador y yo me alejo. Pero Pedro no le está diciendo a Jesús: me voy a alejar de ti porque soy pecador. Le está diciendo a Jesús: aléjate de mí porque soy pecador. ¿Me ayudas a predicar, Pascos? Ponte de pie. Pedro está pecando y se aleja. ¿Qué crees que hacía Jesús? Y Pedro sigue pescando. ¿Y qué crees que hacía Jesús? ¿Y qué crees que hacía Jesús? Por eso Pedro no le dice: me voy a alejar. Aléjate de mí porque yo soy pecador. Porque mientras más estamos pecando, el amor de Jesús está insistiendo por alcanzarnos y por salvarnos. Y le dice a Pedro: no tengas miedo, no tengas miedo, te voy a hacer un pescador de hombres. Y sucede el milagro de la autoridad, ya no solo el milagro de la pesca. Pedro dejándolo todo, Pedro poniendo todo en segundo lugar, sigue a Jesús, sigue a Jesús, sigue a Jesús, sigue a Jesús. El milagro continúa. Esta mañana quizá ustedes están aquí por primera vez y probablemente tú te has alejado de Dios a causa de tus pecados. Pero sabes que, perdón, que no encuentro otro ejemplo más claro del amor de Dios. Perdóname, Dios, por compararte así, pero es como cuando tú estás en la calle y un perrito callejero te va siguiendo y te va siguiendo, y tú le dices: aléjate de aquí, y te sigue siguiendo y te sigue siguiendo, y aléjate de aquí, y te sigue siguiendo. A veces así veo el amor de Dios persiguiéndonos hasta alcanzarnos. Dios no se va a alejar de ti por tus pecados. Él quiere sanar tu corazón,
quiere manifestar su poder, quiere compartir su autoridad contigo. ¿Quién se pone de pie? ¿Quién le aplaude a Dios en este día? ¿Quién lo puede entender en esta hora? Maravilloso, asombroso. Señor, yo he visto milagros tuyos. Y yo sé que muchos aquí hemos visto ya milagros en nuestras vidas de parte de Dios. ¿Quién levanta su mano derecha que sabe que ha visto milagros? Que nadie nos puede engañar, nadie nos puede decir lo que nuestros ojos vieron. Hemos visto milagros impresionantes, intervenciones divinas en nuestra vida. Señor, hemos visto milagros y de tu poder, pero en ocasiones ya no hemos dado el paso del milagro de tu autoridad. Y habiendo visto el poder de Dios, hemos despreciado la autoridad de Dios. Hemos despreciado el conocimiento de Dios. Hemos despreciado la autoridad delegada de parte de Dios. Y en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, nosotros creemos en tu poder, pero también creemos en tu autoridad. Nosotros recibimos de ti tu poder, pero recibimos también tu autoridad. Y en este día declaramos que el mayor milagro de nuestras vidas no está en nuestro pasado, sino está por comenzar en el nombre de Cristo Jesús. Y en esta hora quiero dirigirme a las personas que están con nosotros. Por favor, son bienvenidas a venir cuantas veces quieran. No tienen que cambiar de creencia o de religión, pero quizá esta noche Dios habló a tu corazón. No solo fue mi discurso, sino tú sabes que Dios sacó las circunstancias y te hizo estar sentado en un lugar como si te hablara a ti en persona, como que conociera tu historia. Para mí es imposible como hombre, pero es Dios llamando tu corazón. Si eso pasó esta noche, me encantaría invitarte a hacer una oración. Es como lo que sucedió con Pedro, que hemos vivido alejándonos de Dios, creyendo que es aburrido. Hemos vivido diciéndole a Dios: aléjate de mí, queremos andar en nuestro rollo. Pero Dios ha insistido y insistido y insistido porque nos ama. Y todos vamos a repetir esta oración conmigo. Ayúdenme a orar, iglesia, por las personas que lo hacen por primera vez. Todos digan después de mí: Señor Jesús, en esta noche yo reconozco que te necesito. Hay cosas malas en mí, hay cosas enfermas en mí que solo tú puedes sanar y arreglar. Yo creo que en ti hay una nueva vida. Yo tengo esperanza. Por eso en este día yo te entrego mi vida para vivir por ti. Yo reconozco a Jesús como el amor de Dios derramado para mí. Él es mi Salvador, Él es mi Dios, y yo viviré por ti en el nombre de Jesús. Amén. Los amamos, iglesia.